linda de este canal, Carol Comparte. Qué gusto estar haciéndole un video más. Gracias por haberle dado clic a este video. Y bueno, si eres nuevo en mi canal y estás aquí porque te llamó la atención la miniatura, te doy la bienvenida. Mi nombre es Carol y subo contenido sobre devocionales y consejería cristiana 2 veces por semana. Así que me encantaría tenerte como parte de esta familia. Bienvenido. Muy bien, en el video de hoy te quiero hablar acerca de un tema que un día de esto apareció en mi cabeza y dije para mí, voy a hacer un video sobre este tema. La pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona no es tan inteligente? ¿Puede una persona que no se considera tan inteligente llegar a tener éxito en la vida? Esa es la pregunta que quiero contestar el día de hoy, que nos contestemos, que reflexionemos sobre este tema. Mire, yo he visto a lo largo de mi vida que obviamente no todos los seres humanos vamos a venir al mundo con un IQ o por así decir un coeficiente, o aquí puse un coeficiente intelectual de más de 100. Hay personas que son extraordinariamente inteligentes y con poco pueden aprender, memorizar, pueden tener y entender fórmulas matemáticas, químicas y todas estas cosas, ¿no? Que uno admira de ese tipo de personas y uno dice, wow, qué inteligente es esa persona. Pero no todos vamos a tener esas capacidades mentales. Quizás algunas personas porque no la cultivan y otras personas porque no les interesan esos temas y otras porque definitivamente no todos vamos a tener las mismas capacidades intelectuales. Pero ¿qué pasa en este mundo cuando uno realiza o uno entiende de que uno no va a tener esos niveles de intelectualidad? Yo por lo menos, yo soy una de las personas que yo sé que si a mí me ponen problemas matemáticos, químicos o de física, ni siquiera la arrancada. Yo recuerdo que para mí esos temas en la escuela fueron un verdadero dolor de cabeza. Cuando se trataba de clases que requerían de memorización de fórmulas, de todas estas cosas de matemática, lógica, álgebra y todo eso, para mí verdaderamente siempre fue un gran esfuerzo. Y yo recuerdo en esos tiempos en mi vida que yo me sentía que como no era tan inteligente para aprender estas cosas, pues a lo mejor lo que me esperaba en la vida era ser una fracasada. Pero bueno, ya tengo 50 años y yo creo que puedo ver la vida más para atrás que para adelante, ¿no? Realmente en este punto de mi vida yo siento que tuve una buena vida, que alcancé metas que quería y no me siento fracasada, a pesar que en esos tiempos no me consideraba tan inteligente. Así que considero que aunque no tengamos un coeficiente intelectual para aprender todas estas cosas, estamos sujetos al fracaso. No todas las personas van a ser muy inteligentes, pero aunque no seamos inteligentes, podemos llegar a tener éxito en la vida. Entonces, ¿qué hace una persona cuando no tiene esas capacidades de aprendizaje? ¿Qué podemos hacer las personas de inteligencia promedio cuando no tenemos esas capacidades? Quiero compartirte 5 acciones que podemos tomar. Y yo creo de que han sido como las 5 acciones que me ayudaron a mí a tener una vida buena, independiente de no haber sido un astro en química, física, matemática y todo eso. Quiero compartirte 5 acciones que yo considero que valen muchísimo más, muchas veces, que la misma inteligencia, porque he conocido a personas muy inteligentes que pueden y tienen la capacidad de aprendizaje de muchas cosas y sin embargo fracasaron en su vida. ¿Por qué? Por no tener o tomar en cuenta estas 5 acciones. La primera acción que debemos de tomar si no consideramos que somos tan inteligentes, pero queremos tener éxito en la vida, es cambiar una mentalidad de una persona pasiva y autopercibirnos como personas luchadoras. Una persona que lucha, una persona que se autopercibe como un luchador, como alguien que no se rinde, como alguien que va a empujarse en la vida, es imposible que llegue a fracasar. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 13, verso 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza,
mas el alma de los diligentes, o sea, de la persona que lucha, que se levanta, que se esfuerza, dice, esa es el alma que será prosperada. Así que mire qué importante en la vida es ser una persona que lucha, una persona que dice, bueno, yo quizás no tengo esta capacidad, pero tengo un sueño y voy a luchar por lo que quiero. Mire, yo he conocido personas en la vida que sin tener estudios profesionales, he conocido personas que apenas y tienen estudios primarios, o sea, de primero a sexto grado, y tienen empresas exitosísimas. Empezaron con poco, quizás con un tramo en un mercado y pasó la vida y se hicieron grandes, llegaron a ser muy prósperos. Pero ¿qué tienen en común todas estas personas? Que no se limitaron por el hecho de no tener tantos estudios, sino que fueron personas que dijeron, bueno, yo voy a luchar. Tener ese espíritu de lucha para mí es lo esencial cuando se trata de tener éxito en la vida. También he visto a mujeres solas, madres con 5 muchachos que no tuvieron el apoyo de esposo y sin embargo criaron a sus hijos, los llevaron hasta la universidad y tuvieron mucho éxito como madres. ¿Por qué? Porque eran mujeres luchadoras. Así de que esto de esperar a que uno pueda tener un coeficiente intelectual del nivel de Einstein o de esta gente que sobresalió, ¿no?, por su inteligencia, realmente no es tan necesario si uno tiene un espíritu de luchador. La segunda característica que se necesita para triunfar en la vida, independiente de nuestro coeficiente intelectual, es ser disciplinado. Y cuando me refiero a ser disciplinado, me refiero a ser constante. Mire, la gran mayoría de las metas se logran con constancia. Yo recuerdo hace un tiempo un muchacho andaba detrás de una muchacha que para el rango de él, según él, era imposible de alcanzar porque la muchacha era una preciosura, era una persona de esas que se hacen en los cuentos de hadas, ¿no? Y él se sentía muy sencillo para alcanzarla. Y un día yo recuerdo que platicando con él, él dice, mira, Carol, me dice, yo no podré ser un tipo que vengo de una buena familia, ni con dinero, ni con la gran cosa. Yo no soy la gran cosa, pero una cosa soy, me dice, soy persistente en lo que hago. Cuando yo me propongo algo, dice, yo lo alcanzo. Y esa es la mujer que quiero y esa es la mujer que voy a alcanzar. Mira, cuando mi amigo me estaba diciendo eso, yo pelé los ojos y yo dije, wow, pensé en mi amiga y digo, bueno, ahí va a quedar, porque definitivamente el hombre se lo propuso hasta que la alcanzó. Es increíble todo lo que el ser humano puede llegar a alcanzar cuando tiene persistencia, cuando tiene disciplina, cuando no se rinde. Mire lo que dice aquí Santiago capítulo 1, verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces nosotros debemos de luchar por tener un solo ánimo, por ser personas persistentes, ¿ves? Terminar lo que empezamos, dice aquí. También no aburrirnos de la rutina. Hay personas que empiezan y se aburren rápidamente de las rutinas. Y mire, si hay algo que tenemos que entender es que la gente que triunfa, independiente de qué tan inteligente sea o no, son personas que se ajustan a rutinas, no las resisten, sino que son personas que se ponen allí y se presentan todos los días a hacer la misma cosa hasta que alcanzan sus objetivos. La tercera acción que debemos de hacer si no somos tan inteligentes, pero queremos tener éxito, es que tenemos que acostumbrarnos a ser personas que preguntan, ¿verdad? Preguntan a las personas que saben, insistir en preguntar. Si uno no sabe algo, hay que preguntar. Mire, muchas veces el orgullo nos come. No sabemos cómo hacer las cosas y solamente para que la gente no piense de que, ay, qué barbaridad, no sabe. No preguntamos. Hay un dicho que me gusta mucho que dice, el que pregunta saber quiere, y nadie debería de sentirse avergonzado de preguntar lo que no sabe. Mire, quiero contarle una historia que para mí marcó muchísimo mi juventud. Cuando estudié una carrera que se llamaba Contaduría Pública y Finanzas. Esa carrera no la terminé
porque mi mamá se enfermó, tuve que trabajar, bueno, pero estuve un buen tiempo ahí tratando de hacerme contadora pública, ¿no? Pero recuerdo de que en ese tiempo yo tenía una compañera de clase que se llamaba Carmencita. Esta muchacha, le estoy contando una historia de hace 30 años, espero de que en este punto Carmencita ni se acuerda que yo existí, así que por eso les digo el nombre. Entonces, la Carmencita era una persona bien interesante porque yo recuerdo que teníamos un grupo de muchachas allí, siempre estudiando, teníamos como ya nuestro grupo armado. Sabíamos las fortalezas de cada una de nosotros, quién entendía qué tema particular de la carrera, pero Carmencita parecía de que no le entendía a nada. Y ella tenía un hábito, ella tenía el hábito de estarnos literalmente abrumando al resto del grupo, preguntándonos. Muchas veces recuerdo que nos poníamos a hacer algunos de los ejercicios en la pizarra y nos decía la persona que nos estaban orientando, ¿le entendieron? Y todas decíamos que sí. Y la Carmencita casi que decía, no, pero yo no le entendí, vuélvanlo a repetir. Recuerdo que en esos días, en esas interacciones, todas decíamos, wow, nos está atrasando, porque es la única que no le entiende, pero ella tenía eso, ella preguntaba y no le daba pena preguntar. Bueno, pasó el tiempo, yo me tuve que salir de la carrera, allá un día me caso y me encuentro a uno de esos compañeros de clase después de haberme casado y me dice, hey, vi en el periódico que te casaste. Cuando me casé, mi foto salió en las páginas del periódico. Una jefa lo puso allí y salí en el periódico. Pues mi matrimonio se anunció en uno de los periódicos de la capital. Y recuerdo de que mi compañero me dice, mire, que te casaste. Yo le digo, sí, y se graduaron. Le digo, ¿quiénes de las muchachas se graduaron? Y me dice él, del grupo de ustedes, Aida, me dice, ninguna, solo la Carmencita. Mire, para mí esa fue una de las lecciones más impresionantes y lindas de mi vida, porque pude ver a una persona que no era tan inteligente, que no comprendía tan rápidamente las cosas como las comprendíamos el resto, ¿no? Ella sufría demasiado por no entender lo que estaba pasando en los ejercicios matemáticos y en los ejercicios de contabilidad, pero ella insistía y preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y para mí fue una gran sorpresa que de todo el grupo, ella fue la única que se graduó de la carrera. Entonces, es una lección importante que tenemos que aprender. Si no somos tan inteligentes, perdamos la pena y preguntemos al que sabe. La cuarta cosa que debemos de hacer si no somos tan inteligentes es tomar nota. Hágase un experto en tomar nota. Mire, la mente se olvida rápidamente de lo que aprende. Entonces es importante anotar. Y mire, yo creo, esto es solamente una creencia mía. Yo creo que la razón por la que Dios le insistía al pueblo de Israel que pusieran la palabra y la escribieran hasta en las paredes era porque Dios sabe lo que tiene, Dios sabe a quién hizo, Dios sabe que los seres humanos se nos olvidan las cosas. Entonces esto de tener recordatorios escritos que nos hagan volver a recordar las cosas que ya hemos aprendido, pues es vital. Hace poco leí el comentario de un libro que se llama Un segundo cerebro, creo que así se llama Second Brain en inglés, pero en español sería Hazte de un segundo cerebro. Y prácticamente el libro lo que dice es de que tenemos que volvernos expertos en tener un lugar físico donde plasmar las ideas, donde plasmar el aprendizaje, donde escribirlo todo. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a olvidar y cuando vemos habremos perdido muchísimo. Entonces esto es lo importante de anotar. Hágase un experto en anotar, anote sus citas, anote sus proyectos, anote sus aprendizajes, ya sea en una computadora, en un papel, pero tenga un lugar donde anote todo lo que va aprendiendo. La quinta acción que debemos de hacer si no somos tan inteligentes, la Biblia dice, adquiere sabiduría, sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Mire, yo he visto en la vida personas muy inteligentes, personas que
definitivamente podían llegar hasta la luna, trabajar para la NASA, llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, porque son muy inteligentes, pero no son sabios. La sabiduría consiste en saber lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. ¿Y qué mejor libro para adquirir sabiduría que la Biblia? Mira, yo he visto personas a lo largo de mi vida que, por ejemplo, saben muchísima matemática, pero son muy indiscretos con su boca. Arruinan con su boca todas las oportunidades que se les presentan. Entonces, no crea. Eso hace de que las personas, aunque sean inteligentes, trunquen sus caminos. Por eso es importante adquirir sabiduría, leer la Biblia, lea los proverbios, lea los evangelios, cómo actuaba Jesús ante los diferentes eventos de su vida. Eso le va a hacer adquirir sabiduría. Y el último, este es un bonus, pero no voy a hablar mucho de esto. Voy a hacer otro video más adelante para hablar de esto, pero yo creo que cuando uno es una persona que no es tan inteligente, una de las cosas que lo va a hacer a uno avanzar es tener habilidades sociales. Mire, hay gente que es muy inteligente, pero no se sabe relacionar, no sabe entrar en un lugar y tener relaciones, no sabe cómo interactuar con compañeros de trabajo, con maestros, con gente que lo pueda ayudar. ¿Por qué? Porque no tiene habilidades sociales. Entonces vamos también en otro video a hablar acerca de cuáles son las habilidades sociales más importantes para triunfar en la vida, ¿no? De manera que aunque no seamos tan inteligentes, por lo menos tengamos oportunidad con la gente, con gente que puede catapultarnos a otro nivel. Así que bueno, ahí les dejo estos 5 consejos. Si usted es como yo, que en algún momento de su vida se sintió que no iba para ningún lado porque no era tan inteligente, yo le puedo decir que llegué a mis 50 años, si a mí me ponen una fórmula algebraica, me voy a quedar en blanco, pero una cosa sí sé, no me fue mal en la vida, me fue bastante bien, estoy contenta con el camino que me tocó vivir, pero yo sé de que, bueno, a cambio de no ser inteligente, pues yo dije, voy a luchar por lo que quiero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y me levanto todos los días de mi vida para, como decía, estos Pinky y Cerebro, para conquistar el mundo. Así que ahí les dejo, espero que haya sido de bendición este pequeño devocional para ustedes. Escríbanme su comentario, ya saben que las quiero muchísimo. Y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video de este canal. Suscríbanse si no se han suscrito y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y un besito. Chao, chao.